Buenas tardes, David. Hola, Pablo. Bienvenido a otra sesión de los ECOI Talks del colegio, en donde intentamos de alguna manera poner en valor las diferentes actividades que realizan los ingenieros industriales. Y hoy nos toca las actividades formativas, ¿no? En donde tú tienes una amplia experiencia. Entonces, lo primero, si puedes, presentarnos un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Sin problema. Primero, gracias por contar conmigo para estas charlas. Siempre es bueno fomentar la figura del ingeniero industrial y más en términos de formación, que muchas veces parece que no es la actividad más bonita a la que queremos llegar cuando terminas la carrera o cuando te desarrollas profesionalmente, pero en la práctica ayudar a los demás a conseguir metas en términos de diseño o fabricación, lo cierto es que es muy agradable. En mi caso, me llamo David Alonso, como has dicho. Soy ingeniero industrial y trabajo actualmente en Información Mecánica. Información es un centro de capacitación técnica o de formación técnica, tanto para ingenieros como para técnicos del sector del automóvil. Es decir, impartimos formaciones tanto en diseño y fabricación de vehículos, sobre todo vehículo eléctrico, que es nuestra especialidad, como también a técnicos de taller, a técnicos de mantenimiento de flotas o cualquier persona de un perfil técnico que requiera hacer cualquier tipo de diseño o manipulación de un vehículo. Con lo cual ahora estoy más que nunca metido en temas de formación. Pues cuéntame entonces un poquito, cuando realizáis las actividades formativas, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo planteáis todo lo que es el programa, enfocado a un nicho concreto o en general? Me hablas del vehículo eléctrico, ¿no? Cuéntame un poquito también qué es eso, o sea, que si os centráis en temas que estén de moda o que sean futuribles, ¿no? Hay varios conceptos. Por un lado, a día de hoy hay muchísima formación en vehículos de combustión y por suerte, y más en Galicia, tenemos varios diseñadores, varias empresas que se dedican a fabricar vehículos de combustión, con lo cual entre Stellantis ahora, entre Urovesa, entre Rodríguez López, es decir, una serie de ecosistemas, hasta Ushuaia y hasta hace nada Vectia, pues tenemos mucho pozo de diseño del automóvil. ¿Qué sucede? Que no hay tanto en vehículo eléctrico. Ahora mismo la alternativa ¿cuál es? O te vas a la tecnología eléctrica o no hay inversiones importantes en materia de combustión. Sí que es verdad que tenemos el hidrógeno por ahí pululando, que no sabemos cómo hacer, si quemarlo, si inyectarlo en aire, si hacer celda de combustible, o los biocombustibles, que siempre están ahí pero no terminan de explotar, ¿no? Pero lo cierto es que a día de hoy se mueve la tecnología eléctrica. Y hemos visto desde hace tiempo, o he apreciado por lo menos, que no tenemos un pozo de diseño de temas eléctricos, de una arquitectura de vehículo eléctrico, de un powertrain, de un parque de baterías, y la realidad es que las empresas demandan ese tipo de perfiles, tanto desde el punto de vista de diseño, es decir, desde el punto de vista de ingeniería, como de personal técnico que sea capaz de montarte en una línea de ensamblaje un vehículo eléctrico o un técnico en taller que sea capaz de repararte un vehículo. Hay mucha carencia. Con lo cual vimos una importante oportunidad para poder trabajar en un sector que a mí me encanta, que te permite diseñar por un lado, seguir fabricando cosillas y encima formar, que también es una de mis pasiones. O sea, por lo que entiendo, lo bonito, ¿no? Es que las actividades formativas las hacéis a todo rango de técnicos, Sí. ¿no? Desde el técnico superior en la parte de diseño hasta el técnico cualificado para todo lo que es la parte de implementación, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, ahora también estamos colaborando con centros de FP y ahora que ha salido, ya este año lleva desarrollándose, un Real Decreto nuevo conforme tienen que impartir una formación en vehículo eléctrico, pues tuvimos la suerte de formar a muchos profesores de FP en Galicia, que luego ellos van a formar a los futuribles, ¿no? A las siguientes generaciones que ya se están formando en esos temas. Es decir, ya salen de FP por lo menos tocando batería, tocando motores eléctricos, sabiendo qué es, y eso es una gran ventaja. Pues voy a aprovechar que hablabas antes del tema de la electrificación de los vehículos y con tu conocimiento en el sector, cuéntanos un poquito cómo es esa hibridación posible del motor de combustión o ese cambio del motor de combustión a cambio de motor eléctrico. Pues la verdad es que es un deseo que tenemos mucha gente, y el colegio especialmente también, que participa y colabora, para poder electrificar vehículos de combustión. Y te pongo un ejemplo. Yo que trabajo en la parte de formación, pero también tenemos taller de reparación, hace muy poquito nos llegó un vehículo con 5 o 6 años, completamente nuevo, pero con el motor de combustión que había que cambiarlo por completo. Si te vas a un motor nuevo, te vas a 10.000 euros de reparación, como poco. Si te vas a un motor reparado desde Guace, reparado tienes garantías de fabricante, pero son 6.000, 7.000 euros. Desde Guace te la juegas, 4.000, 5.000 euros de reparación.
¿Y si por ese precio tenemos un motor eléctrico que le puedas colocar a ese vehículo nuevo? Claro. Le das una segunda vida, tienes muchísimo más ahorro de combustible, eres ecológico, o al menos desde el punto de vista local, para no entrar en toda esa discusión que tiene mucho sentido, pero localmente ya eres ecológico y luego un vehículo eléctrico tiene mucha alegría de conducir. Con lo cual, aún no entiendo muy bien por qué desde el ministerio en este caso no se da luz verde a poder hacerlo de forma viable, porque si bien es cierto, sí que hay un manual de reforma de importancia que te permite hacerlo, pero en la práctica hablamos de 30.000 euros de inversión para un vehículo. No compensa, no compensa. Y es una pena porque tenemos mucho parque viejo, sobre todo en España, que podríamos, con la figura de ingeniero industrial tutelando ese proyecto y con un buen diseño adecuado y fundamentalmente seguro, pues darle una segunda vida a todos esos vehículos que realmente se van quedando atrás y que siguen contaminando mucho y consumiendo mucho dinero en combustible. Correcto, correcto. Vamos a volver un poquito a la parte formativa, David, si te parece. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener un buen formador? Porque al final, claro, el conocimiento, para enseñar el conocimiento lo tienes que tener, pero bueno, hacen falta otro tipo de habilidades. ¿Cuáles crees que son las necesarias para ser un buen formador? Yo creo que la primera es saber de lo que hablas. Es decir, si tú pretendes dar una formación en un tema que no conoces o que conoces muy por encima, no dejas de dar una primera capa al alumno, al técnico que está ahí escuchándote y deseando saber porque lo tiene que aplicar a su trabajo. Es decir, lo bueno que tiene la formación para profesionales, comparado con una FP, un colegio, instituto o incluso universidad, es que las personas que vienen a tus formaciones están deseando saber. Y no solo deseando saber, sino están pensando en lo que tienen después en su trabajo, que tú le estás contando para poder aplicarlo. Por lo cual, no solo están atentos, sino que encima empiezan a preguntar. La dinámica del curso es muy, muy positiva. Con lo cual, eso de primeras es mucho más sencillo en cuanto a formación, pero tienes que saber de qué hablas, porque en el momento que sabes de qué hablas, que tienes experiencia en lo que has hecho, puedes empezar una formación desde, ojito, porque si vamos por este camino, llegamos a este resultado y no es el adecuado, con lo cual yo te recomiendo, aparte de la teoría que tienes que dar, te recomiendo que sigas este camino, que vayas por aquí, que diseñes de esta manera o que desmontes de aquel otra, para poder llegar al final de lo que tú quieres. Y para eso es fundamental tener experiencia. De nada vale ser muy buen comunicador, que es otra cuestión fundamental, si realmente no eres capaz de entender lo que tienes que explicar. O sea, ya has soltado dos características principales, ¿no? La primera es conocer la temática en la que estás involucrado, ¿no? Y la segunda es comunicar bien, ¿no? ¿Cómo se aprende a comunicar bien? ¿O cómo aprendes a comunicar bien? Pues yo creo que no aprendes. Yo creo que de repente un día te pones a hablar y notas como un corrillo de gente se pone a tu alrededor, ¿no? Y te empiezan a escuchar. Y luego otro por detrás te dice, jolín, pues me ha gustado lo que has dicho, ¿no? Y cuando empiezas a pensar, oye, pues a lo mejor tiene sentido que yo o cualquier otro se dedique a la formación. Porque sí que es cierto que tú puedes ser muy bueno. En Galicia tenemos muy buenos profesionales, excelentes ingenieros en cualquier ámbito de la ingeniería, pero que luego, por el motivo que sea, no son buenos comunicadores. Bien porque no les gusta, bien porque tienen miedo, vergüenza o se ponen muy nerviosos, o porque no tenemos ese don. Al final no deja de ser una característica que tú puedes entrenar, pero si no tienes una parte innata, realmente no le sacas provecho. Bueno, pensando en esas dos características que me hablas, también sirve esa formación interna, ¿no? En cualquiera de las empresas. O sea, al final, el conocer el tema del que estás hablando y comunicarlo bien a tu equipo también es otra parte, ¿no? Como formar dentro in company, ¿no? ¿No crees que sería también eso unas buenas características para cualquier persona, mando intermedio o mando superior en cualquier compañía? Sí, yo creo que es fundamental, porque un líder no es solo aquel que te organiza tareas y que tiene mucho conocimiento, que también, es aquel que es capaz de hacerte crecer. De manera que si te dan las pautas suficientes para que tú sepas hacer, te vas a convertir en mejor profesional y la empresa va para adelante. Y ese líder también está para descansar, ¿no? Que también se agradece. Pero sobre todo es la satisfacción de que tú tengas un equipo de personas, que le des una serie de instrucciones o de pautas y que ellos sean capaces de desarrollar eso precisamente que tú ya sabes, pero que no puedes hacer porque te ocupas de otras cosas. Correcto. Y eso luego, solos, o en su caso con su equipo correspondiente, desarrollan y muchas veces superan incluso tus expectativas. O sea que todos en principio debemos tener ese rol de formador, ¿no? Sí, todos somos formadores, exactamente. Ya empiezas en el colegio con tus amigos, o tenemos hijos, ya les forman, ¿no? De alguna manera, con lo cual es una cosa que tenemos casi sin darnos cuenta. Me gustó mucho cuando empezamos a hablar que uno de los outputs de la formación es que te sientes fenomenal porque ayudas a los demás, ¿no?
Cuéntame más outputs, ¿no? Ese está claro, ¿no? Porque al final no dejas de compartir ese conocimiento que tienes con personas para hacerlos crecer, ¿no? Que yo creo que es una satisfacción personal. ¿Qué otros outputs crees que pueden salir a través de lo que es el proceso formativo? Pues hay uno muy bueno, y además desde colegio se fomenta mucho, que es el networking. Cuando hacemos un curso de formación, tanto a nivel de ingeniería, que nos atañe, como cualquier otro ámbito técnico, pero sobre todo ingeniería, nos juntamos profesionales de múltiples ámbitos. Aunque el objetivo final sea, por ejemplo, un vehículo, como es mi caso, pues tienes fabricantes Tier 1, tienes ensambladores, tienes 100% electrónicos, o sea, tienes unos perfiles muy variados, con un objetivo común, y en esas formaciones que tocan muchos palos, realmente la gente descubre que a tu lado, 3 calles más abajo, o en la siguiente provincia que pertenece Vigo, nos vamos por ejemplo a Santiago, pues tienes una empresa que te puede hacer el trabajo. O tienes una empresa de ingeniería que te pueda asesorar para hacer un cálculo determinado que no conocías. Por lo cual, yo lo que sí he visto es que, tanto en Galicia como cuando impartimos cursos a nivel nacional, la gente que participa en el curso, el que siempre hacemos presentaciones para, oye, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? La gente al final trabaja junta, porque descubres que tienes un montón de equipos muy cercanos con los cuales puedes colaborar. Y eso es muy positivo, porque al final se forman alianzas, Ventur, un montón de actividades en paralelo a la formación que la hace más grande realmente. Qué bueno. Y centrándonos un poquito también en la figura del ingeniero industrial, desde tu punto de vista, ¿tú crees que la figura del ingeniero industrial tiene buen perfil para ser formador, o sea, para tener una carrera profesional como formador? Pues tengo dudas, porque la carrera de ingeniería industrial es tan sumamente teórica, es tan sumamente oscura en el sentido de que tienes que trabajártelo tanto y que no potencia la actividad comunicativa. De hecho, la única vez que hablas en público es cuando dependes del proyecto. En nuestros tiempos, ahora también se defiende, pero ha cambiado bastante. Y es el momento en el que te sientas delante de mucha gente, o te pones delante de mucha gente, a hablar de un tema técnico, puede ser. Yo creo que el ingeniero industrial tiene un montón de pautas muy buenas de aprendizaje, de autoaprendizaje sobre todo, desde ser capaz de leer algo y desarrollarlo por tu cuenta y luego compartirlo con tu comunidad. Y si tuviésemos ese plus de comunicación, como cursos que también impartimos en el colegio de comunicación activa, oral y demás, pues sacaríamos mucho más partido de nuestra actividad, bastante más. O sea, relacionado con nuestro tiempo, yo creo que ahora la universidad también enfoca mucho, pues eso, presentaciones en grupo, el trabajo grupal y presentaciones a otros para mejorar ese aspecto que sí que es cierto que en nuestra época simplemente tenías el proyecto, la presentación y nada más, ¿no? O sea, me gustaría centrarme más en el perfil como conocedor, ¿no? Antes hablabas de 2 características principales, una es el conocimiento y otra es la comunicación, ¿no? El conocimiento pues lo puedes adquirir y es cierto que si no tienes esa habilidad de explicar no eres capaz de explicar, pero lo que sí que es cierto es que al final yo creo que dentro de nuestro trabajo o nuestro perfil debemos aprender a formar a otros, ¿no? No solo a nivel formativo como una formación reglada vamos a llamarle, sino también a nivel interno, ¿no? En nuestros equipos de trabajo. ¿Y no crees que ese perfil que tenemos se puede aprender a comunicar para mejorar esas cualidades formativas que debe tener un profesional? Sí, por supuesto. Al final, querer es poder. Si tú te planteas aprender a hacer algo, y más nuestra profesión, que es una evolución constante, comunicar es mucho más sencillo a priori que cualquier integral mega complicado, ¿no? Y aparte es muy ameno, es decir, sientes mucha satisfacción cuando realmente ves que mejoras en la comunicación. Y realmente, teniendo conocimiento técnico, teniendo pautas y sabiendo de lo que hablas, es mucho más sencillo. Porque tienes la seguridad de que lo que estás diciendo tiene interés por parte de quien te está escuchando. Con lo cual yo creo que tenemos un perfil muy adecuado, en general la ingeniería, pues para poder capacitar a más personas y dar formación, sí, lo he contado. Bueno, yo creo que los que nos están viendo en este momento están viendo que realmente esa capacidad de comunicación se puede obtener. O sea, es una maravilla escucharte hablar por la capacidad de didáctica que tienes, ¿no? Al final te llevas, vas organizando la exposición, la claridad, la forma. La verdad que estoy convencido, ¿no? que las capacidades que nos hablabas antes están todas en ti y eres el claro ejemplo, ¿no? De que un ingeniero industrial tiene esa capacidad formativa. ¿Cuáles son tus retos futuros, David? A nivel formativo, ¿no? Porque lo que estamos intentando buscar es ese perfil, ¿no? En donde puede buscar una salida profesional un ingeniero industrial. ¿Cuáles son tus retos? ¿Cómo te
Pues ahora mismo los retos es, por un lado, oye, que tu empresa realmente tenga la capacidad suficiente para seguir impartiendo formación en todos esos ámbitos que podemos comentar o en cualquiera que se puedan ocurrir y que por tanto sigamos avanzando. ¿Cuáles son uno de los retos? El hacer formación muy práctica, es decir, el intentar dar una formación de un determinado aspecto, por ejemplo, un retrofit de un vehículo, como comentaba de la electrificación, y hacer una formación a la vez que vas haciendo un retrofit. Eso. Y por tanto, que tú partas de unas hipótesis iniciales de lo que sea y el alumno vaya viendo la evolución de cómo has ido haciendo, de posibles errores que puedes cometer y mostrando un resultado final. No parándote en la parte teórica, bueno, y luego a partir de aquí, lo que corresponde, no, a partir de aquí seguimos avanzando. Hacemos los montajes, la diagnosis, probamos ese producto o ese vehículo, como puede ser el caso. Yo creo que ese es el reto final de cualquier centro de formación, porque cierras realmente el círculo formativo, sí. O sea, por lo que nos estás contando, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, yo creo que las clases esas magistrales, ¿no?, que nos daban hace años, poco captas, ¿no?, porque al final bueno, te cuentan, te quedas con una idea, con dos ideas, pero sí, cuando tocas es cuando realmente aprendes, ¿no? Cuando te encuentras con el problema es cuando realmente aprendes. Y por lo que me comentas, esa es la forma que intentáis orientar la formación para que quede mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte se nota, porque cuando tú representas un proyecto real en el ámbito que sea, van surgiendo derivadas que te va proponiendo los propios asistentes, de manera que al final eres capaz, sin darte cuenta, de cubrir todas las lagunas o todas las dudas técnicas que tiene cada uno. Porque al ser un proyecto muy abierto, tú te puedes centrar en lo que quieras. Si tu perfil, por ejemplo, es más bien electrónico, pues te centras en la programación de unidades de control, cableados y demás. Si son más mecánicos, pues diseñas suspensión. Es decir, te da mucha cancha para poder desarrollar esa formación que inicialmente tenía el objetivo de llegar al punto final, pero puede llegar de múltiples maneras, con lo cual es una gran ventaja el poder hacer esa parte. Y además es que las clases magistrales están muy bien, pero en España los ingenieros son muy prácticos. Sí. Con lo cual nosotros solventamos problemas. La figura de ingeniería industrial, tú lo sabes también como yo, es solventar un problema. ¿Cómo? De la forma más rápida posible y más económica posible. Para eso tienes que saber a dónde tienes que llegar. O sea, no perderte en cálculos previos que a lo mejor no aplican. En algunos proyectos sí, que hay mucho I+D y ahí sí que requiere abstraerte un poquito más y desarrollar ideas, conceptos, donde las clases magistrales tienen mucho sentido, pero eso es un porcentaje muy pequeño. El resto, ¿qué somos? Solucionadores de problemas. Hay que llegar a este problema ya, una solución ya, porque el cliente no puede esperar, ¿no? Pues yo creo que ahí es el mejor camino. Bueno, y ahí tiene todo el sentido lo que dices, ¿no?, de ese conocimiento previo para conocer todas esas posibles derivadas y ser capaz de solventarlas ante las dudas de cualquiera de los técnicos. Yo, me gusta mucho cómo comunicas, y te voy a hacer una pregunta personal. Entonces, ¿cómo aprendiste a comunicar? Porque al final, claro, es una característica que, como decíamos, es entrenable, ¿no? ¿Lo entrenas, no la entrenas, haces cursos? Ahora mismo no la entreno. Sí que es verdad que hice un curso, además en Santiago, de comunicación, porque realmente tú notas, es como una persona que empieza a cantar, ¿no? Ahora que tenemos un montón de programas de canciones, que no tiene formación ninguna, pero empieza a cantar, empieza a leer y de repente canta muy bien, ¿no? Pero le falta todavía pues ese matiz de saber lo que tiene que hacer para mejorar ese canto. Pues yo creo que la comunicación es algo parecido. Yo nunca hablé en público y resulta que mi proyecto final de carrera, que fue diseñar un vehículo, un monoplaza para la Fórmula Student, que ahora tenemos la Universidad de Vigo, que está metida a tope con ese tema, pues yo estaba en dinámica vehicular y encerrado en números, cálculos y demás, y en una feria en la escuela, pues nos tocó estar en un stand, pues presentando al resto de alumnos nuestro chatarra, que era pequeña, no tiene otro nombre. Y de eso que empiezas a comentar los procesos de diseño y lo que te decía, ves que se va formando un corrillo a tu alrededor y que te empiezan a escuchar. Y es cuando ahí ya te pones nervioso, te das cuenta que tienes gente que te está mirando y tú no sabes hablar en público. Pues a partir de ahí descubrí, oye, que si te lo propones y si pierdes sobre todo el miedo, eres capaz de empezar a hablar en público. Y preparándote inicialmente una exposición, pues claro, al final, si no te la preparas al principio te faltan tablas, no sabes qué hacer, si surge cualquier imprevisto no sabes cómo reaccionar, pero a medida que te preparas el temario o el contenido y eres capaz de centrarte más en cómo lo dices y en cómo te escuchan que el propio contenido, es cuando realmente mejoras. Esa yo creo que es la clave. Qué bueno. Qué bueno. Me sorprende mucho
bueno, que tiene que haber una parte innata, por supuesto, y otra parte que se entrena, ¿no? Que como bien dices, pues a través de un curso. Y el ejemplo me parece fantástico, ¿no? Porque al final es cierto que alguien puede tener ese talento, ¿no? Para hacer una cosa, pero sin ese matiz o sin ese conocimiento de cómo aplicarlo, pues resultaría menos. Antes hablabas de hablar en público. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Que hay, como bien dices, no nos han enseñado a hablar en público y eso es una cosa que te sale o no te sale. Cuéntanos tu experiencia cuando te pones ante una clase grande. Normalmente supongo que te pondrás más nervioso cuanto más nivel técnico tienes alrededor, ¿no? Por la posibilidad de que te hagan preguntas más complejas. ¿Cómo afrontas esa situación, David? Eso sí que es cierto. Cuando tú ves o das una formación a un perfil que se está iniciando, es muy sencillo. ¿Qué pasa? Que también tiene el problema de que no puede ser muy complejo, porque si no, no te siguen, porque es una formación inicial. Pero realmente vas muy seguro porque es muy complicado que te hagan una pregunta que no sepas, ¿no? Pero ojo, es muy habitual y de hecho a mí me preguntan muchas cosas que no sé y la respuesta es, pues, no sé. Debería, quizás, pero mañana te respondo, ¿no? Y al final te lo trabajas y le respondes al día siguiente o 2 días más tarde como corresponda, ¿no? Si es una formación, mejor que sea al día siguiente, si no empezamos mal. Pero sí que es verdad que cuando la clase es mucho más técnica o tienes un grupo de colegas de profesión que van a una charla tuya o a una formación, sí que es verdad que la exigencia es mucho más grande, ¿no? Y tienes que medir muy bien, no porque te puedan decir, sino por darles una formación o un material que sea estricto, que sea riguroso. Porque ellos te van a escuchar, pero luego se llevan unos apuntes o unos manuales que van a tirar de ellos, ¿no? Lo peor que puede pasar es que ellos después, que ya saben del tema, descubran que lo que yo les he contado no es así. Eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Pero sí que es verdad que te pones un poquito nervioso al principio, pero luego te sueltas, empiezas a hablar, hablas con ellos y el tema se relaja. Preparación, conocimiento, capacidad de comunicación, creo que son las claves para el buen formador, como nos estás comentando. A mí me gustaría, para finalizar un poquito, que nos contaras la experiencia, que volviéramos un poquito al aspecto más personal, ¿no? de la parte de ayuda a otros o ese networking que se genera. Porque al final la actividad formativa, como bien dices, lo que tiene es un output, ¿no? O sea, el input es el tuyo y un output que es transmitir a los demás, ¿no? Entonces, cuéntame eso, experiencia o alguna experiencia que te haya resultado especialmente gratificante, ¿no? en alguno de los cursos que hayas realizado. Pues lo más gratificante es cuando años después te encuentras con un antiguo alumno tuyo llevando un diseño muy muy chulo, muy muy curioso y que te lo encuentras y te agradece esa formación, ¿no? Y ves que esa persona, donde tenía unos conocimientos iniciales de ese tema, pues ha ido creciendo en base a lo que tú has comentado. A lo mejor te ha llamado de vez en cuando, porque sí que es verdad que me llaman mucho, me dejan correos para preguntar cosas o para colaborar, que también es muy bonito, y sacar proyectos juntos, pero cuando te encuentras a alguien que es el alumno tuyo y que recibe un premio, por ejemplo, o que de repente sea una noticia que haya desarrollado cualquier tipo de diseño, de fabricación, pues eso es el mejor output que puedes tener, ¿no? Qué bueno. Porque sobre todo, al final te lo va a agradecer de una manera u otra, aunque solo sea tomándote una caña contigo. Oye, pues fenomenal esa parte y para mí es la mejor respuesta que puedes tener en una formación. Qué bueno, David. Yo, no sé tú, o sea, creo que lo que sí que nos has dejado claro es cuáles son las habilidades formativas, porque simplemente hay que escucharte para entender la capacidad que tienes de comunicar. Ya no solo el conocimiento técnico, ¿no? A nivel personal, conociendo el excelente trabajo que haces, conocimiento técnico te sobra, preparación te sobra, por lo tanto los ingredientes de los que hablábamos sobradamente preparados. Gracias por estar sentado con nosotros en estas charlas y estoy convencido que nos seguiremos viendo para hacer ese networking que comentaba durante las charlas formativas. Muchísimas gracias, David. A ti, Pablo, un placer y que contéis conmigo para estas actividades de colegio, que siempre están fabulosas. Gracias, David.